Vamos a abrir la escritura en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. El domingo pasado estuvimos viendo tocante la creencia, la errada creencia de los testigos de Jehová tocante el rescate correspondiente. Hemos visto a la luz de las escrituras de que ellos están en error, predican un falso evangelio, un falso Cristo, no son bíblicos, y hoy en día vamos a estar viendo tocante la creencia de los 144,000. Así que seguimos viendo el error de los testigos de Jehová. ¿Será que los 144,000, solamente 144,000 son salvos? ¿Son hijos de Dios? Bueno, como hemos visto, como mencioné el domingo pasado, los testigos de Jehová en su comienzo comenzaron a usar la traducción, la King James. El domingo pasado no sé por qué quise decir King James, pero dije New King James, pero es la King James. Comenzaron con esa traducción, pero con el tiempo se les hizo dificultoso defender su posición tocante lo que ellos creen. No podían demostrarlo con las escrituras, por tanto sacaron la traducción del Nuevo Mundo y ya torcida, ya cambiada, para que ellos te apunten con sus escrituras y digan, ya ves, aquí dice esto, y le cambian a ciertas palabras, a cierto significado, para que ellos te desvíen de la verdad, o más bien ellos son desviados de la verdad por la Watchtower Society. Ellos se lo creen y buscan enseñar a otros tal error. Así que los testigos de Jehová, cuando comenzaron, sabemos que su fundador es Charles Taze Russell, y su fundador al comienzo se enseñaba de que en lo que vamos a estar hablando de los 144,000 era el Israel espiritual, y todo testigo de Jehová tenía esa esperanza de ir al cielo. Pero no fue hasta que el segundo, el que reemplazó a Charles Taze Russell ya cuando él murió, está Judge Rutherford, conocido. Él fue el que comenzó a cambiar esta idea y comenzó a decir de que solamente 144,000 testigos de Jehová iban a ser salvos. Entonces en los 1800 dice, vamos a acumular todo, se viene la guerra de Armagedón, pero solamente vamos a llegar a ser 144,000 testigos de Jehová. Solamente nosotros somos los que vamos a ser salvos. Pero pasó el tiempo, el Armagedón, se dieron profecías que no se cumplieron, la venida de Cristo que no se cumplió. Sabemos que después dijeron, bueno, sí vino Cristo, pero vino visiblemente, es un espíritu, etcétera, etcétera. Comenzaron a cambiar su doctrina. Entonces, como iba pasando el tiempo y la guerra de Armagedón, el fin de los tiempos no sucedía, y ellos iban creciendo en número y iba a sobrepasar los 144,000. Entonces comenzaron a pensar, Judge Rutherford dijo, tenemos que inventar algo. Y obviamente hoy en día también están así, solamente que ellos le llaman nueva luz, nueva revelación. Cuando ellos cambian algo, por ejemplo, recientemente cambiaron esto de la transfusión de sangre. El testigo de Jehová no podía tomar una transfusión de sangre porque era contra la voluntad de Jehová, es pecado. Y ellos animaban a sus congregantes a no tomarse transfusiones de sangre. Pero ahora, después de tanto tiempo, hace un poco tiempo, ya que muchos testigos de Jehová hubiese obtenido una transfusión de sangre, ahora Jehová les ha dado nueva luz, y ahora los testigos de Jehová a ellos se les permite tomarse una transfusión de sangre, pero tiene que ser la sangre de ellos mismos. Y eso obviamente va a causar un dilema, porque no cualquier testigo de Jehová puede ir a un lugar privado donde le pueden sacar sangre y guardarlo para cuando ellos lo necesitan. Pero el testigo de Jehová o el grupo gobernante no salió diciendo, miren, discúlpenos, lo sentimos, hace unos años quizás ustedes tenían un tío, una tía, un hijo, una hija, un esposo, una esposa que murió por el hecho de que no pudo tener una transfusión de sangre.
No dijeron eso, simplemente dijeron, ¿saben qué? Jehová nos ha dado nueva luz, pueden ahora ya hacerse transfusión de sangre, no lo sentimos, murieron muchos, bueno, ya ni modos, pero bueno, ahora ya estamos en una nueva luz. Así es como ellos funcionan. Murieron varios, quizás hace un año, hace 2 años, alguien murió, pero bueno, lo sentimos. No dijeron eso, nada, pues ni modos, ya cambiamos, ahora ya pueden. No se disculparon, simplemente vienen con esto de la nueva luz. Y han cambiado, han sido forzados a cambiar ciertas creencias. Por ejemplo, la barba, no podían ellos tener barba. Aunque ellos dicen, no, sí podían, aunque no, mentira. Sus escritos dicen otra cosa. No podían tener barba, las mujeres no podían usar pantalón, ahora ya se les permite. ¿Por qué? Porque han tenido muchos problemas, porque han estado perdiendo a multitudes. Entonces ellos quieren mantener a la gente ahí. Y poco a poco ellos están llegando a ser lo que ellos odiaban ser, porque ellos hablaban de los que no eran testigos de Jehová. Mira aquellos que tienen barba, mira aquellas que tienen pantalón, etcétera, etcétera. Y se cree que con el tiempo aún, hablando esto de los cumpleaños, también con el tiempo ellos lo van a llegar a aceptar. Obviamente están errados en todo eso, pero ellos le han cambiado a su doctrina. Bueno, Judge Rutherford, hablando de los 144,000, él cambió esta idea, dice solamente somos 144,000, pero como iban creciendo en número, él iba a sobrepasar los 144,000, sacó esta nueva idea, hay un grupo que se llama la clase ungida, que son los 144,000, y la gran multitud, que es el resto de los testigos de Jehová. Así que ellos tienen esta enseñanza. Los 144,000 son los nacidos de nuevo, solamente ellos. Es la clase ungida, el pequeño rebaño, el grupo gobernante, 144,000 ungidos. 144,000 que van a vivir en el cielo con Cristo. El resto, la gran multitud, el resto de los testigos de Jehová tienen esperanza, pero para morar en el paraíso terrenal. Ellos no tienen esperanza de ir al cielo, sino ellos tienen una esperanza de vivir en el nuevo mundo, nueva tierra, en el mundo, nuevo mundo. Así que eso es lo que ellos creen tocante a los 144,000. Hay una clase ungida y ahí está la gran multitud, que hoy en día, en la mayoría, todo testigo de Jehová que tú te llegues a topar, todos ellos no tienen esperanza de ir al cielo. Vamos a leer aquí en Apocalipsis 1, versículos 1 al 4, dice así. Vamos a ver lo que ellos enseñan tocante los 144,000 y vamos a ver si están en lo correcto o no en lo correcto, que obviamente ya lo sabemos, ¿verdad? Que ellos no están en lo correcto. Apocalipsis 7, versículos 1 al 4 dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. Y noten que aquí es en la tierra, tengan eso muy en mente, es en la tierra. Y si tú lees desde el capítulo 6, versículos 2 en adelante, en su contexto, tú te vas a dar cuenta de algo que voy a mencionar más adelante. Porque ellos totalmente cambian todo esto. Dice, los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios, o el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces de aquí se agarran los testigos de Jehová y dicen 144,000 es 144,000 testigos de Jehová, nacidos de nuevo. Solamente ellos son los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Pero bueno, dicen aquí que son de la tribu de los hijos de Israel. Vamos a leer aquí rápidamente en Ezequiel. Vamos al antiguo pacto, Ezequiel 9:4. En Ezequiel 9:4, que tiene que ver con esto. Ezequiel 9:4, nada más lo vamos a leer rápidamente. Dice: y digo, Jehová pasa por en medio de la ciudad,
por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Así que, y dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pones una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿De qué? De Jerusalén. Así que estamos hablando algo terrenal. Dice Apocalipsis 7:4, hijos de Israel. Está bien claro, y vamos a ver en su contexto, estamos viendo que son hijos de Israel, son judíos. No hay manera de verlo de otra manera. Son judíos. Luego sigue diciendo en versículos 5 al 8, dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. Así que dice, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Así que dice hijos de Israel y te dice de la tribu y de la tribu. Pero el testigo de Jehová le es enseñado de aquí, está hablando de 144,000 gentiles y algunos cuantos judíos, porque se cree que los 144,000 se comenzó a acumular en el día de Pentecostés. Y de ahí comenzó a crecer el número, y eso es un disparate ahí, haciendo la suma. Ellos tuvieron que hacer muchos cambios porque comenzaron a darse cuenta que no va a encajar. Para el tiempo que Charles Taze Russell apareció, ya los 144,000 ya se hubiera acumulado, ya se había cerrado el tiempo de que alguien dijese, bueno, yo soy de esos 144,000. Es algo que se me olvidó mencionar. Porque ellos llegaron o más bien lo voy a mencionar más adelante. Pero bueno, 144,000 de las tribus de Israel. Ahora, la pregunta sería para ellos, ¿cómo es que ellos llegan a pensar que cuando dice 144,000, ellos te iban a decir es que cuando dice de las tribus es simbólicamente? Y te dice de la tribu, hijos de Israel, simbólicamente. Las tribus, la tribu de esto, la tribu, simbólicamente. Entonces, cuando dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Dice, cuando dice tribus, es simbólico. Cuando dice hijos de Israel, simbólico. Pero literalmente sí son 144,000. Cualquier persona que sabe estudiar la Biblia, sabe de interpretación, o una de dos, o es simbólicamente, se está hablando, o literalmente. No puedes ir con 144,000 literalmente y después decir que es, cuando habla de los hijos de Israel, de las tribus, está hablando simbólicamente. O es literal o es simbólico. Le tienes tú que preguntar al testigo de Jehová cuando te lea esto, si él te llega a hablar de los 144,000, o le preguntes a ellos, les puedes preguntar cómo es que tú concluyes, cómo llegas a esta conclusión de que es 144,000 literalmente, pero cuando dice de los hijos de Israel y habla de las tribus es simbólicamente. No puedes hacer eso. El contexto no te deja hacer eso. La interpretación de las escrituras no te deja hacer eso. Así que ellos tienen un problema ahí. Porque ellos dicen, no, es que sí son 144,000 literal, pero ya cuando dice los hijos de Israel, no está hablando de judíos, esto es simbólicamente, porque obviamente entre ellos 144,000 testigos de Jehová, pues la mayoría son gentiles. Pero bueno, dice aquí en Apocalipsis 7:14 o 7, versículo 4 en adelante, vemos que habla de los 144,000. Vamos aquí en Apocalipsis 14, 3 al 4, y se menciona de nuevo estos 144,000. Y dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos entre los de la tierra.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen el Cordero por a donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que aquí vemos un problema para el testigo de Jehová, porque el testigo de Jehová cree de que solamente 144,000 testigos de Jehová van a ser salvos, y eso hace de testigos de Jehová gentiles, y hay testigos de Jehová mujeres que creen ser parte de los 144,000, creen ser hijos o hijas de Dios, nacidos de nuevo, nacidas de nuevo. Pero aquí vemos que hay un problema, hablando tocante los 144,000, porque dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Así que estamos viendo de que está hablando de varones. 144,000 varones, pues son vírgenes, no son casados, no se casaron, pero entre los testigos de Jehová, los que según ellos son parte de los 144,000, muchos de ellos son casados y son mujeres. Pero aquí te revela de que son 144,000, pero obviamente son judíos y son varones. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Así que vemos de que ellos tienen un problema. Esto no encaja con la enseñanza de ellos. Porque, repito de nuevo, ellos enseñan que son 144,000 testigos de Jehová, y entre esos testigos de Jehová son pareja, hombres y mujeres, y casados, gentiles. Pero aquí vemos, y lo que vimos en Apocalipsis 7, son judíos, y son vírgenes, no se han casado, no se han contaminado. Así que vemos una clara contradicción. Vemos que al testigo de Jehová no se le enseña la escritura. Simplemente leen las atalayas, te mencionan algo, te hacen una pregunta y te dan la respuesta. Aquí nosotros te animamos a estudiar las escrituras. Cuando comencé dije, ustedes pueden leer Apocalipsis 6 en adelante para ver su contexto. Los animamos. Pero al testigo de Jehová no se le anima a hacer eso. Más bien se le desanima. Dice, no te atrevas a tú querer por tu propia cuenta ir y ver y querer ver las escrituras y ver su contexto para llegar a entender tú en tu propio entendimiento, con tu intelectual, con tu cerebro, con tus sesos que tienes, con la sabiduría que Dios te ha dado. No te atrevas porque vas a terminar en error. Nosotros los ungidos somos los únicos que te pueden decir lo que está significando, lo que quiere decir y no decir. Así que la Watchtower Society dice son 144,000. Pero cuando dice de las tribus, dice no, eso simbólicamente, no es literal. Cuando dice tribus, cuando dice hijos de Israel, es simbólica, pero sí es literalmente 144,000. Así que eso es un grave error, una mala manera de interpretar las escrituras. Eso está errado, eso es equivocado, eso es una mala interpretación. No puedes hacer eso. O el texto está hablando literal o simbólicamente. Decide, o es literal o es simbólico. Simbólico el texto. Luego, regresando aquí en Apocalipsis 7, 8 y 9, sabemos que ellos dicen que solamente los 144,000 son los que van a estar en el cielo. Pero si seguimos leyendo, dice el versículo 8, dice de la tribu de Zabulón 12,000 sellados, de la tribu de José 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. Y luego dice aquí, después de esto miré y he aquí una gran multitud. Y ahora tengan en mente de que ellos enseñan de que está el pequeño rebaño, son los 144,000, y cuando hablan de la gran multitud, ellos siempre están enseñados a que se refiere siempre a ellos, a los testigos de Jehová, los que no van a estar en el reino de los cielos, no van a estar en el cielo, los que no son ungidos, los que no son hijos de Dios, los que no son salvos, los que no tienen esperanza de estar en el cielo. Pero aquí dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Nadie puede contar. No te puede decir, oh, es que sí, es que son 144,000, pero aquí gran multitud, pues se refiere a los 144,000, pero te dice, la cual nadie puede contar. Acuérdense, cuando tú estás aprendiendo esto, porque cuando te topes con un testigo de Jehová, lo puedas entender y puedas conocer su lenguaje.
de lo que él está hablando, a lo que se refiere. Cuando use ciertos términos, tú ya entiendas a lo que se está refiriendo o no refiriendo, y entiendas de que, y sepas de antemano de que ellos, por un espíritu engañador que opera en ellos, van a querer zafarse de esto, van a decir, no, es que son esto, y te van a dar cualquier excusa. Van a querer de que el texto diga y encaje con lo que les han enseñado a ellos. Tengan eso en mente. Así que ustedes tienen que aprender a agarrar las escrituras, apuntar a las escrituras y forzarlos a ver la escritura. A que no se zafen, a que no quieran desviarse y decir, no. Apúntales, aprende a defender tu fe. Después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Cuando dice, es que dice gran multitud, pero se refiere a los 144,000. No, dice, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Vemos que esta gran multitud está ¿dónde? Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Pregunta, ¿dónde está el trono? ¿Dónde está el trono? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Entonces estamos viendo de que el texto está ubicando a esta gran multitud en el cielo, no en la tierra. Y si tú lees, ellos cambian esto, los 144,000, cuando tú vayas y leas en tu casa Apocalipsis 6 en adelante y ves de que los 144,000 están en la tierra. Pero ellos les enseñan los 144,000 están en el cielo y la gran multitud está en la tierra, pero aquí vemos que es lo contrario. Ellos te enseñan 144,000 en el cielo y la gran multitud en la tierra, pero aquí vemos que 144,000, cuando lees tu contexto, están en la tierra y la gran multitud está en el cielo. Después de esto miré el versículo 9, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Así que vemos claramente que están en el cielo. Vemos, esto es simple nada más estudiar las escrituras. Vemos de que a ellos se les engaña vez tras vez. Ellos están bien torcidos. Y vamos a ver más adelante otra doctrina de ellos que están bien torcidos, que hasta yo creo que se van a sorprender o les va a dar risa o se van a sorprender grandemente a lo que ellos les enseñan tocante lo que se habla tocante lo que sigue después de la vida. Así que la Watchtower enseña que Jesús es mediador, ya que ellos creen que solamente los 144,000 son los ungidos, son los hijos de Dios, son los únicos que van a estar en el reino de los cielos. La Watchtower enseña que Jesús es mediador de solamente 144,000 de la nación de Israel, la espiritual. Así que la Watchtower enseña que Jesús es mediador solamente de 144,000. Así que nosotros sabemos a la luz de las Escrituras que Jesucristo es mediador de todo cristiano. Todo cristiano es nacido de nuevo, pero ellos dicen no, solamente 144,000. Y Jesús es mediador, pero solamente de los 144,000. Así que si tú le preguntas a la mayoría, a la gran mayoría del testigo de Jehová, si sabe su doctrina, le dices Jesús es tu mediador. Muchos de ellos no saben esto. Te van a decir que sí, pero sus atalayas, sus escritos oficiales enseñan de que Jesús no es mediador de ellos. Los testigos de Jehová, la gran multitud, no tiene un mediador. Y eso es grave. No tienen un mediador. Así que solamente 144,000 de la nación de Israel, la espiritual, y esto lo dijeron en la Watchtower, publicada en el mes 4, día 1 de 1979, página 31. Es lo que ellos llegaron a decir, que Jesús es mediador solamente de los 144,000, no de la gran multitud. De nuevo, Watchtower, que salió el mes 4, día 1, el año 1979, página 31. Y la Worldwide Security Under the Prince of Peace, 1986, página 10 y 11. Dice, los ungidos son los únicos que están en el nuevo pacto.
la manada pequeña o la clase ungida, el pequeño grupo. Los ungidos son los únicos que están en el nuevo pacto. La gran multitud se beneficia al estar asociados con el rebaño pequeño. Y esto lo dijeron a Watchtower también, que se publicó en el mes 4/1, 1979, página 31. Y también el mes 8/15 de 1989, página 30 y 31. Así que el nuevo pacto no es para toda la humanidad. ¿Qué es lo que quiere decir los testigos de Jehová? Cuando tú lees tu Biblia y tú sabes que está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si tú eres un testigo de Jehová, el nuevo pacto, lo que encontramos desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan hasta Apocalipsis, la gran mayoría de esas escrituras, las promesas no son para ti. Si tú eres un testigo de Jehová, tú no tienes esperanza de ir al cielo, tú no eres regenerado, justificado, santificado, glorificado, tú no vas a heredar nada, tú no eres un hijo de Dios, tú no tienes al Espíritu Santo, no tienes nada de eso. A ellos se les ha enseñado. Ellos, en la gran mayoría, se les enseña de que, mira, no, si lees el Nuevo Testamento, no te emociones porque nada de eso es para ti. Es lo que ellos les enseñan. Así que ellos miran el Nuevo Testamento, pero ellos lo miran como, bueno, pues esto en realidad no es para mí. Es para los ungidos, la clase ungida, los 144,000. Y no es para toda la humanidad. Por ejemplo, la cena del Señor. Ellos, la gran mayoría de testigos de Jehová, ellos no pueden participar de la cena del Señor. De la cena memorial que ellos le dicen. Ellos no pueden participar de esto. Y ellos lo celebran una vez al año. Y en todos los salones del reino y sus convenciones que ellos tienen, a veces están ahí miles. Y pasan la cena del Señor, pasan el pan, pasan el vino. Y todos ellos se lo pasan ahí frente a ti, te lo van pasando. Y todos ellos van diciendo, no, lo van a decir, no es para mí, no es para mí, no es para mí. ¿Saben? Si tú te pones a pensar, ¿por qué es que los testigos de Jehová no dicen, bueno, vamos a poner un lugar donde si tú eres ungido, si tú eres un nacido de nuevo, aquí vas a estar? Y si eres ungido, pues bueno, vamos a pasar ahí los elementos y lo vas a tomar. ¿Por qué es que ellos hacen que pasen ahí, los testigos de Jehová pasen ahí con los elementos y lo pasen a cada uno y cada uno lo rechace? Es casi como si ellos quieren que tú rechaces lo que Jesucristo dijo. Hagan esto en memoria mía. Y ellos van con los elementos y el testigo de Jehová lo rechaza, como si simbólicamente lo está rechazando. Dice, no es para mí, no es para mí. Así que el testigo de Jehová, si tú conoces a un testigo de Jehová, ten por seguro de que él no es un ungido. Él no tiene esperanza de estar en el cielo. Él no toma parte de la cena del Señor, porque él no es nacido de nuevo. Él no es de esa clase ungida. Solamente los 144,000 son nacidos de nuevo. Solamente 144,000 son nacidos de nuevo. Así que ya vemos cómo la doctrina de ellos es totalmente, radicalmente diferente a la nuestra. Es por eso que hay personas que dicen, bueno, pues Dios ama a todos y todos buscan de Dios. No. La Biblia es bien clara. Si alguien te predica otro evangelio, sea anatema, está bajo maldición. Ellos están torciendo las escrituras. Satanás usa esta organización Watchtower para negar todo lo que es verdad tocante lo que es el cristianismo. No son nacidos de nuevo, no van a estar en el cielo, rechazan la cena del Señor, no son hijos de Dios. Tú no le puedes decir, tú eres un hijo de Dios. Le van a decir, no pueden decir eso, porque no son nacidos de nuevo. Y la Biblia dice, ¿verdad? Hay dos clases, hijos de Dios y hijos de Satanás. Si no eres hijo de Dios, eres hijo de Satanás. Entonces, si no son hijos de Dios, ¿qué son?
Bueno, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Por el hecho de que creen en falsa doctrina y aún por confesión propia. Ellos niegan ser hijos de Dios. Y como dije, solamente los 144,000 tienen el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y recuerden cuando hablamos tocante al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él no es una fuerza impersonal. Ellos no creen que el Espíritu Santo es una persona divina, sino simplemente es una fuerza activa. Solamente los 144,000 tienen la fuerza activa. Solamente los 144,000 son hijos de Dios. Y ellos te van a citar aquí en Romanos 8, vamos a ir a Romanos 8. Obviamente ellos tienen cierta escritura que te apuntan, pero obviamente torcidamente o mal aplicada, mal citada. Romanos 8, vamos a ver lo que dice Romanos 8. Romanos 8, versículos 15. Romanos 8, 15 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A ellos se les dice, este texto no aplica para ti. No aplica para la gran multitud, solamente para los 144,000. Cuando leen este texto. Cuando el testigo de Jehová, la gran mayoría, cuando lees este texto, el Espíritu mismo da testimonio. Ahora tienes que hablar también sobre el Espíritu Santo. ¿Será que una fuerza activa puede dar testimonio? No, ¿verdad? No puede dar testimonio, una fuerza activa. Una persona sí. Pero dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así que dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero le dicen al testigo de Jehová, oh, pero espérate, no te emociones, testigo de Jehová, no te emociones, gran multitud, porque este texto, esta promesa no es para ti, solamente son para los 144,000. Así les enseñan a ellos. Esto no aplica para ellos, sino solamente para los 144,000. Y obviamente durante las décadas, obviamente los siglos, pues ya, ¿verdad? Ya ese número ya se ha cumplido, y además quedan unos cuantos vivitos ahí, unos cuantos. Ni ellos saben cuántos quedan ahí. Pero obviamente le han cambiado durante el tiempo por alguna razón que voy a mencionar más adelante. Así que dicen ellos que esto solamente aplica para los ungidos, para la clase pequeña, no para la clase grande, la gran multitud. En la Watchtower, la publicación que salió en el mes 7, julio 7, 15, 2012, página 28, dice, los ungidos son declarados hijos justos y las otras ovejas amigos justos. Así que ellos lo han dicho en sus escritos, en sus atalayas, en sus estudios. Ahora, una pregunta, ¿cómo es que sabe un testigo de Jehová que él es un ungido? Que él es un hijo de Dios, que él es parte de los 144,000. Y ellos te llegan a decir esto. Bueno, si tú en el presente, testigo de Jehová, te estás cuestionando si eres parte de los 144,000, si eres un nacido de nuevo, si eres un hijo de Dios. Si te estás cuestionando, le dicen al testigo de Jehová, si tú te estás cuestionando si eres un hijo de Dios, un nacido de nuevo, uno de los 144,000, ten por seguro que si te estás cuestionando, no eres uno de ellos. Esa es la respuesta que ellos te dan. Si te estás cuestionando, no eres uno de ellos. Porque si eres uno de ellos, vas a tener la certeza de que eres uno de ellos. Esa es la respuesta que les dan. Así que si tú te cuestionas, que la gran mayoría se preguntan, bueno, ¿seré yo uno de ellos? Ya se están preguntando, entonces ya automáticamente ya son eliminados. No son de los 144,000 porque se están cuestionando. El que es de los 144,000 no se va a cuestionar porque lo sabe con certeza. ¿Cómo es? Bueno, lo saben, solamente esa es la respuesta que te dan. ¿Cuántos de los 144,000 están en existencia hoy en día? ¿Cuántos están respirando? Obviamente parte de ellos son el grupo gobernante, y recientemente le acumularon a su numerito de grupo gobernante las personas que están ahí, obviamente porque como se están muriendo.
Y como el Armagedón no ha sucedido todavía, pues le han cambiado mucho a esto, tocante los 144,000. Ellos enseñaban que en el año 1881 se había cerrado el número, se había cerrado la invitación de ser parte de esos 144,000. En el año 1881 enseñaron de que ya el número de 144,000 ya se había acumulado. Si tú nacías después de este año 1881, tú ya no eres parte de los 144,000. Eso es lo que enseñaban, lo que enseñaron. Pero como la guerra de Armagedón no sucedía y pasaba el tiempo y estaban muriendo esos 144,000, entre comillas, estaban muriendo. Por ejemplo, el tiempo está a la mano en el año 1916, en página 235. Dice, después ellos movieron la fecha al año 1931. Así que dijeron en el 1881 se cerró, ya se cumplió, ya ese número 144,000 ya está ahí. Si naces después de eso, no eres uno de los 144,000. Pero como la guerra de Armagedón no vino y está pasando el tiempo y se están muriendo estos, entre comillas, 144,000, cambiaron la fecha al año 1931. Es cuando se cerró realmente. Es que queríamos que se había cumplido, pero bueno, no se cumplió. Pero ahora ya estamos seguros que en el año 1931 ya se acumuló los 144,000. En Deja que Dios sea verdad, 1946, edición, o en la página 298. Y luego volvieron a cambiar la fecha en el año 1935. Cambiaron de nuevo esta fecha. Así que ya no es en el 31 que se acumuló 144,000, sino ahora fue en el año 1935. Luego, en la Watchtower, que salió el mes 5, día 1 del 2007, página 31, dice, cristianos bautizados después del año 1935 han dado testigo de que tienen esperanza celestial. En otras palabras, son de los 144,000. Y entonces desde ahí dijeron, pues no podemos decir cuándo se cerró. Entonces allá pararon de decir, bueno, ya se cerró, ya se acumuló los 144,000, porque obviamente tenían problemas con esto, porque se están muriendo y el tiempo va pasando y no llega la guerra de Armagedón. Entonces dijeron, bueno, vamos a dejarlo abierto, no sabemos. Hasta hoy en día no te van a decir, bueno, ya se cerró. Y así es como tuvieron puerta de acumular más en el grupo gobernante. Porque dicen, no, es que no sabemos, pueda que hoy en día nazca un bebé y sea parte de los 144,000. Cuando se dijo, no, si tú naciste después del año 1881, tú ya no eres parte de los 144,000. Pero hoy es posible, no sabemos, es posible de que pueda haber ahí un niñito que nació hace unos años que sea parte de los 144,000. ¿Por qué tienen que decir esto? Obviamente porque si va pasando el tiempo y el cuerpo gobernante allá en New York, si se están muriendo, pues tienen que poner a alguien más y tiene que ser parte de esos 144,000. Ahora, ¿al por qué cambiaron la fecha? Bueno, como les dije, porque el Armagedón no viene, van creciendo en edad, esos 144,000, los que sobran, los que están con vida, están muriendo. Entonces, si de repente todos ellos se mueren, entonces ¿de dónde queda el grupo gobernante? Ya no hay más grupo gobernante. Una de dos, o van a cambiarle a su doctrina tocante los 144,000, van a decir, no, es que no es de lo que pensábamos. Después de tanta oración, Dios nos reveló nueva luz. Con eso salen ellos. Dieron falsas profecías, no se cumplió, así que tuvieron que estarle cambiando las fechas. Cambiaban una fecha, 1881, después cambiaron a 1931, después 1935, etcétera, etcétera. Así que ese cuerpo gobernante, obviamente conforme pasan los tiempos, pasan las décadas, van muriendo. Así que tienen que estar cambiando conforme su enseñanza de los 144,000. Los ungidos gobernantes necesitan sujetos, dicen ellos, para gobernar. Así que ellos necesitan una gran multitud. Así que
Los 144,000 son los que van a gobernar allá desde el cielo, y tú vas a estar aquí en la tierra, cielo nuevo, tierra nueva, vas a estar ahí y ellos te van a gobernar a ti. Así que dicen, necesitan tener una gran multitud para gobernar. Bueno, Adán y Eva gobernaron en el huerto del Edén y no tenían gran multitud, gobernaron sobre los animales de la tierra. No es necesario de que tengan gran multitud para gobernar. La gran mayoría de los siervos de Dios no tienen esperanza de vivir en el cielo. Te dicen ellos. La gran mayoría de los siervos de Dios no tienen esperanza de vivir en el cielo, tal como Abraham, Sara, David, Juan el Bautista. Ellos tienen esperanza de vivir en la tierra cuando el gobierno de Dios los gobierne. Cuando se dice cuando el gobierno de Dios los gobierne, ¿a quién creen que se está refiriendo? Cuando el gobierno de Dios los gobierna, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quiénes se refiere? Al grupo gobernante, a los 144,000. Ellos van a gobernar. Ellos son el gobierno de Dios. Así que la gran multitud no tiene esperanza de vivir en el cielo. Ellos nada más tienen esperanza de vivir en la tierra. Te dicen, la gran multitud no son parte del real sacerdocio que se menciona en 1 de Pedro 2:9. Dice, ellos no toman parte del real sacerdocio que vemos en 1 de Pedro 2:9, porque solamente son los 144,000. Esto lo dijeron en Watchtower, que se publicó en el mes 11, día 15 de 1979, página 27. Si hoy en día le preguntas a un testigo que si está seguro de que va a ir al cielo cuando él muera, como por ejemplo hoy en día algunos van a evangelizar y llegan a alguien y le dicen, si tú te mueres hoy en día, ¿tienes seguridad de ir al cielo? ¿Verdad? La mayoría sí dicen, ¿verdad? Pero el testigo de Jehová, si tú le llegas con eso, si tú mueres hoy en día, ¿tienes seguridad de que vas a ir al cielo? Él en su mente va a decir, pues yo sé de que no voy a ir al cielo. Yo tengo la certeza de que no voy a ir al cielo. ¿De qué me estás hablando tú? De que si voy a morir, voy a ir al cielo. Sí, yo sé, yo tengo seguridad, yo tengo la certeza de que yo no soy parte de los 144,000. Ellos no tienen esperanza de ir al cielo. Y es por eso que estudiamos esto, para que no llegues a un testigo de Jehová diciéndole eso. Si tú mueres hoy en día, ¿tienes certeza de ir al cielo? Porque va a decir, no, pues está ignorante, no sabe o qué. Por eso, bien, nosotros tenemos el cuerpo gobernante. Nosotros tenemos una academia de lo más alto. Este ignorante evangélico, ¿no? ¿Cómo me viene con esa pregunta ignorante? ¿Quién no sabe que solamente los ungidos, los 144,000 van a estar en el cielo? Nosotros tenemos esperanza por estar aquí en la tierra, no en el cielo. ¿Que no leen las escrituras esos evangélicos, esos bautistas reformados? No leen las escrituras. Nosotros los testigos de Jehová tenemos de primera clase inspiración. Las atalayas son inspiradas. Nos han enseñado correctamente. Nosotros no tenemos esperanza de estar en el cielo. Ahora, vamos a ver unos versículos en la Biblia que tú le puedes demostrar al testigo de Jehová de que ellos están errados tocante esto. No son solamente 144,000 que van a estar en el cielo, o solamente 144,000 que son salvos, que son nacidos de nuevo, que tienen al Espíritu Santo. Vamos a ir aquí en 1 de Juan, en 1 de Juan 5. En 1 de Juan 5, versículo 1 dice así. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Así que nos enfocamos, dice todo, no dice 144,000, sino dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Está bien claro. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel. No dice, no limita a 144,000, sino dice todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esto no encaja con lo que ellos enseñan.
Y obviamente dice creer en el Cristo, pero en el Cristo bíblico, no en el Cristo falso que ellos enseñan. En el Cristo que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En el Cristo que es el Alfa y Omega, quien vino, vivió una vida perfecta, murió por nuestros pecados y nos dio una gran salvación, un gran pago, el Cristo bíblico. Y si te llegan a decir, porque son bien astutos, ellos están bien torcidos, te van a decir, no, es que aquí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, pero no dice nacido de nuevo, es diferente. Te van a salir, porque algunos salen con eso. ¿Por qué? Porque en su mente no leen eso y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice, no, eso no puede ser posible. No puede ser posible porque la Watchtower, el siervo fiel, a aquellos que nos dan lechita espiritual, nos dan atolito con el dedo, nos han enseñado, no podemos hablar mal de ellos, pero la Watchtower Society nos ha enseñado de que solamente 144,000, así que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Dice nacido de Dios, no dice nacido de nuevo. Bueno, si te dicen eso, en la traducción del Nuevo Mundo, cuando tú lees este texto, en medio tiene una columna y te da referencias. Te refiere a ciertos textos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué creen que en la Biblia de ellos te conecta 1 de Juan 5:1 con Juan 3:3? Vamos a ir a lo que dice ahí, Juan 3:3. Así que te está dando la conexión de que esto se refiere a lo que dice aquí en Juan 3:3. Recuérdense de eso si es que te llegan a decir o te salen con ese argumento ignorante. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que aquí sí dice naciere de nuevo. En la traducción de ellos también. Así que cuando tú lees 1 Juan 5:1 dice nacido de Dios, te dicen, no, es que dice nacido de Dios, no dice nacido de nuevo. Pero 1 Juan 5:1 en la Biblia de ellos, en su columna de referencias, te lleva a Juan 3:3, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que dice, el que no naciere de nuevo. Así que el que no naciere de nuevo, nacido de nuevo, nacido de Dios, es lo mismo. Lo mismo. Por eso te hace referencia a este texto, porque está hablando de lo mismo. Que no te salgan con ese argumento de, no, es que no dice nacido de nuevo, sino dice nacido de Dios, es una cosa diferente. No, es lo mismo, obviamente, cualquiera lo sabe, pero ellos te van a salir con ese argumento. Así que, 1 Juan 5:1, Juan 3:3, dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Aquí no dice nada de 144,000 solamente. Así que, de cierto te digo, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es necesario. Vamos a ir aquí en Efesios. En Efesios es necesario nacer de nuevo, es lo que dijo Jesús. Es una gran verdad. En Efesios, y tristemente al testigo de Jehová se le enseña de que ellos no son nacidos de nuevo, están perdidos, están sin Cristo, están sin esperanza. En Efesios 2, versículos 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza, hijos de ira.
Todo aquel que no ha nacido de nuevo por naturaleza es hijo de ira. Aquí el apóstol hablándole a la iglesia de Éfeso. Aquí no se limita a 144,000. Es necesario nacer de nuevo. Si no eres nacido de nuevo, eres un hijo de ira. Estás bajo condenación. El testigo de Jehová, por no creer en el evangelio bíblico, se le enseña de que no es nacido de nuevo, no es hijo de Dios. Entonces la Biblia dice, solamente te enseña hijo de Dios o hijo del diablo, cizaña o trigo. Ellos dicen, no somos nacidos de nuevo, no somos hijos de Dios. Pero es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? La Biblia nos dice de que Dios promete de que quita el corazón de piedra y pone uno de carne, pone un nuevo espíritu en nosotros, pone a morar su Santo Espíritu en nosotros y nos guía. Somos regenerados, hemos sido justificados, estamos siendo santificados, pero ellos no creen eso. Dicen, no hemos nacido de nuevo. Solamente los 144,000. Pero es necesario nacer de nuevo. Dice Jesús, si no, no vas a ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Vamos a ir aquí en 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, versículos 1 al 6. Vamos a leer nuestro contexto. 1 Timoteo 2, 1 al 6 dice, exhortando en todo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No dice por 144,000, no, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, no los 144,000. Jesucristo hombre. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Jesucristo hombre. Él sigue siendo hombre. Así que, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y puedes ver esto en 1 Timoteo, 1 Timoteo 2, versículo 6. Puedes ir a Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Y esto también dice esto. Hebreos 7:25 te dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, a los que por él se acercan a Dios. No dice 144,000. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y si tú en la Biblia de ellos de nuevo, en Hebreos 7:25, ves a la columna, en las referencias, te va a referir a 1 Timoteo 2:5, te hace conexión. Así que no está hablando solamente de 144,000. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los 144,000. No, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que puedes leerles Hebreos 7:25, llevarlos a 1 Timoteo 2:6 y darle la conexión, demostrarle en su Biblia de ellos, en la columna de referencias, les va a referir a este texto, 1 Timoteo 2:5, cuando lees Hebreos 7:25. Vamos a 1 Corintios, capítulo 1, 1 Corintios 1. Vamos a leer lo que dice aquí. ¿A quién le está escribiendo el apóstol? 1 Corintios 1, versículos 1 al 2, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sostonés, a la iglesia, en la de ellos a la congregación, pero se refiere a todos, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos,
con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice a la iglesia, a la congregación les está hablando, a los que han sido santificados, todos ellos. Pero ellos dicen, no, solamente los 144,000. Pero vamos a ver qué es lo que dice más adelante el apóstol. A la iglesia, acuérdense, esto se les escribe a la iglesia, a la congregación. Vamos aquí en capítulo 10, 1 Corintios 10. ¿Qué es lo que dice? Hablamos de la cena del Señor, la cena memorial, que ellos le llaman. 1 Corintios 10, 14 a 17. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 al 17 dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 17 de nuevo. ¿A quién le está escribiendo? ¿A quién le ha escribido? A la iglesia de Corintios, ¿verdad? A toda la iglesia de Corintios. Y dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Todos participamos de aquel mismo pan. No solamente un grupito pequeño, no solamente los que son parte de los 144,000, sino todos. Todos. Van a decir, no, es que esto se está refiriendo, no, es que esto no es para nosotros, solamente son para los ungidos. Bueno, versículo 14, su contexto dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿O será que estos solamente son para los 144,000? ¿Será que este mandato, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, que dice el versículo 14, solamente es para los 144,000? Obviamente no, ¿verdad? Es también para cada creyente. Entonces, versículo 17 también se refiere a cada creyente. Tienen un problema. Dice, no somos nacidos de nuevo, no somos de la clase ungida, no tenemos al Espíritu Santo. Bueno, vamos a leer lo que dice Romanos. Vamos a leer lo que dice Romanos. Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 5. Vamos a leerlo al 17. Vamos a leer bien su contexto un poco. Romanos 5 al 17. Romanos 8, versículo 5 al 17. Dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para juntamente con Él
para que juntamente con Él seamos glorificados. Y acuérdense de que ellos dicen, no, aquí en el 17, no es para ti, pero hay un problema. La Biblia dice de que si tú no tienes el Espíritu, tú no tienes el poder para andar en el Espíritu y no puedes agradar a Dios. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero al testigo de Jehová se le dice de que ellos no son parte de los 144,000, por tanto el Espíritu Santo no está en ellos, y si no está en ellos, dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Necesitas al Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne. Pero el testigo de Jehová se le es enseñado que la gran multitud, ellos no tienen al Espíritu Santo, por tanto no pueden hacer morir las obras de la carne. Entonces, testigo de Jehová, o le agradas a Dios o no le agradas a Dios. La Biblia dice que si no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes agradar a Dios. Así que ese es el problema que ellos tienen. A la luz de la Biblia se nos enseña de que tenemos que tener al Espíritu Santo para hacer morir las obras de la carne, para agradar a Dios. Pero ellos, según su enseñanza y lo que dice la Biblia, ellos no pueden agradar a Dios. Ellos no son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, la Biblia solamente te enseña dos personas: el que es hijo de Dios y el que es hijo de Satanás. O eres cizaña o eres trigo. ¿Eres ovejita o eres macho cabra? ¿O eres un rebelde? El testigo de Jehová, como le digo, no se les enseña correctamente. Ellos no pueden agradar a Dios, no tienen al Espíritu Santo, no son hijos de Dios, no pueden agradar a Dios. También sabemos que el cielo y la tierra se van a unir en el futuro. Ellos creen que son dos clases, los que están en el cielo y los que están en la tierra. Y Jehová mora en el cielo, pero Él no va a morar en la tierra. Él no va a andar en la tierra. Él no va a andar con la gran multitud. Pero el que sabe de Biblia, sabemos que el cielo y la tierra se unen. Y así como en el Edén, Dios andaba en el huerto del Edén. Y la Biblia dice que Dios va a andar entre su pueblo. Apocalipsis 21, vamos a ir a Apocalipsis, ya me lo terminamos. Apocalipsis 21. Vamos en Apocalipsis, capítulo 21. Así que acuérdense que ellos dicen que la gran multitud es la que va a morar en la tierra. Ellos no pueden estar en el cielo, la gran multitud. Apocalipsis 21, versículos 2. Dice así, Apocalipsis 21, versículos 2 y 3 dice: Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. ¿De dónde desciende? Del cielo. Descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bien claramente, cuando tú estudias ese tema, como lo mencioné hace unos meses atrás, lo vamos a llegar a estudiar tocante lo que es el cielo.
El 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Luego, hablando de la gran multitud, Apocalipsis 7, como lo leímos, Apocalipsis 7, Apocalipsis 7, 9 y 10 dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La gran multitud está en el cielo. Apocalipsis 19. Apocalipsis 19. Vemos de que a ellos no se les enseña lo que realmente dice la Biblia. Apocalipsis 19, versículos 1 y 2 dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Versículo 1, después de esto oí una gran voz de gran multitud. Según ellos, la gran multitud está en la tierra, pero aquí dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Es obvio que a ellos se les miente. A ellos se les dice, no, la gran multitud solamente en la tierra, ellos no van a estar en el cielo. Pero aquí te dice que la gran multitud está en el cielo. No son solamente 144,000 que van a estar en el cielo. Ahora se recuerdan cuando les dije de que ellos dicen de que la gran multitud, la gran mayoría de testigos de Jehová hoy en día tienen una esperanza como Abraham, Moisés, Jacob, María. Ellos creen, por ejemplo, Moisés, Abraham, ellos no van a estar en el cielo. Ellos van a morar en la tierra, en el paraíso tierra. Y yo en una ocasión hablando con unos testigos de Jehová allá en Skyler, que ya tienen tiempo ahí con los testigos de Jehová, años, como digo, son cerrados, pero en el poco tiempo que les pude hablar, les dije, ¿ustedes creen que se les ha enseñado? Y yo ya mencioné esto, ¿en qué atalaya lo dicen? Pueden ir y ver esto de nuevo. ¿Ustedes creen que Abraham, Moisés, Jacob, los del Antiguo Testamento, ¿ustedes creen que ellos van a estar en el reino de los cielos? ¿En el cielo? Si saben su teología, su falsa enseñanza, ellos te van a decir, no, pues ellos no, ellos van a morar en la tierra nueva. Ellos no van a estar en el cielo. Bueno, vamos a ir aquí. Y yo le dije, bueno, vamos a ir aquí en Mateo 8. En Mateo 8. Y era una pareja. Estaban casados. Y le digo, vamos a leer aquí en Mateo 8. Versículo 11. Porque ellos en sus escritos han mencionado a Abraham. Y ellos dicen, Abraham tiene la esperanza al igual que la gran multitud. Es decir, solamente van a morar en la tierra, no en el cielo. Mateo 8:11 dice Jesús, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Bueno, ¿cómo que en el reino de los cielos? Cuando tú estudias esto, en el reino de los cielos está hablando de lo celestial, ahí con Dios, en el reino de los cielos. Esto contradice lo que ellos dicen en sus atalayas. Porque dicen que Abraham no tiene esperanza de estar en el reino de los cielos. Él solamente tiene esperanza de estar aquí en la tierra. Y también Isaac y Jacob, ellos no van a estar en el reino de los cielos, según ellos, según sus atalayas, según la enseñanza inspirada del grupo gobernante, de la Watchtower Society. Dicen que Abraham, Isaac, Jacob no van a estar en el reino de los cielos, pero aquí te dice Jesús
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. De nuevo, lee el texto. ¿Qué más puedes enseñarle aquí al testigo de Jehová? Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y hablamos de Abraham, ¿verdad? Ellos dicen que Abraham no tiene esperanza de estar en el cielo. ¿Qué más le puedes tú decir aquí? ¿Qué más ves aquí que contradice lo que ellos enseñan? ¿Qué es lo que ves tú aquí? ¿Qué es lo que puedes ver? Dice, y os digo que vendrán muchos, no dice 144,000, muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿a dónde? En la tierra. Despierten, vean, aprendan a leer. Pídele a Dios, Dios ayúdame cuando esté hablando con alguien a reaccionar, a ver qué es lo que se está diciendo o no diciendo. Somos llamados a estar preparados para defender nuestra fe. Y os digo que vendrán muchos, no 144,000 solamente, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cuando ella leyó esto, la pareja, la mujer dijo, no, es que hay dos reinos. Le dije, ¿a dónde? Enséñame, demuéstrame en tu atalaya o en tus escritos oficiales de la Watchtower Society de que ustedes enseñan eso, de que hay dos reinos. ¿Hay dos cielos? ¿O acaso hay un tercer grupo? Porque solamente de lo que yo sé que hay un grupo pequeño y la gran multitud. Que yo sepa, ustedes no enseñan un tercer grupo. O de que van a haber dos cielos. ¿Acaso los 144,000 se van a dividir? ¿Van a la mitad, 7,000? ¿O 70,000 más bien dicho? ¿Van a estar en un cielo y en otro cielo van a la otra mitad? Porque ellos están preparados, porque ellos van a tratar de ver, dicen, no, esto no puede ser posible. Y es lo que esta mujer hizo. No, es que hay dos reinos del cielo. Reinos de los cielos, hay dos. Dije, demuéstrame. Y no pudo hacerlo. Pero como digo, si Dios va a lidiar con ellos, si el Espíritu Santo está ahí, tarde que temprano los va a guiar a la verdad. Y si no, van a quedar en su error. Porque en el presente, como vimos en la Biblia, en el presente está un espíritu que opera en ellos. Un espíritu que los mantiene cegados. Como dijo Jesús, muchos ven, o más bien muchos tienen ojo, pero no ven. Tienen oído, pero no pueden oír. Cuando vimos, ¿verdad? Cuando vimos anteriormente, cuando Jesús sanó al paralítico, ¿verdad? Él recibió vista física. O el ciego, más bien dicho, cuando recibió vista física. Pero después recibió vista espiritual, pudo ver quién era el Cristo y creyó y fue salvo. Ellos tienen a un Dios falso, a un Dios que no es de la Biblia. Tienen a un Cristo falso, a un espíritu falso, un evangelio falso, una esperanza falsa, en el cual vamos a estar hablando para la próxima. Una esperanza falsa, una mentira que les dan a ellos. Grave error. Así que vemos bien claramente a la luz de la Biblia de que a ellos se les ha mentido. Y ellos simplemente leen sus atalayas, van a estudiar la Biblia, entre comillas, pero estudian lo que el grupo gobernante quieren que ellos vean y le dicen, vamos a este texto, y nada más o te citan un texto a medias o todo, pero te lo tuercen. Y eso es lo que quiere decir. No te atrevas tú a ir sola a casa, no te atrevas a ver el texto y ver su contexto y usar tus sentidos y razonar y ver de lo que se está hablando o no hablando. No te animamos a hacer eso, porque cuidado, cuestionar la Watchtower Society. Cuidado, cuestionar al pueblo, al pequeño grupo ungido. Cuidado, no lo hagas. Mejor a ciegas, ven con nosotros, estudia con nosotros. Nosotros te vamos a decir lo que vas a estudiar, qué textos vas a leer y qué no vas a leer, qué es lo que quiere decir no decir, qué preguntas se van a hacer, qué no se van a hacer y cuál es la respuesta. No quieras tú sacar tus propias preguntas, no quieras tú sacar tus propias conclusiones.
porque vas a pecar. La Watchtower Society, el grupo gobernante, es el siervo fiel. Escucha, oye, obedece, sométete, trabaja, labora, y lo sentimos. Pero todo lo que tú ves en el Nuevo Testamento, la gran parte no es para ti. Esa es la gran mentira que les dan a los testigos de Jehová.